que he titulado Tomar nuestra cruz o Tomando nuestra cruz, como usted lo quiera escribir allí. Tomando nuestra cruz. Y me he ubicado en ese versículo que está en San Mateo capítulo 10, 38, que usted ha ubicado allí en su Biblia. Y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén, amén y amén. Amén, amén. Ok, hace 8 días comenzamos este tema y hablábamos de estas palabras de Jesús, refiriéndose a la cruz. La cruz era un instrumento de castigo, hermano. Parece que los persas fueron los primeros en llevar a cabo esa clase de castigo y los romanos lo asumieron también de la misma manera para castigar a los que se iban en contra de la ley, cometían faltas. Y lógicamente pues no era la pena de muerte para aquellas personas. Se habla de reos de muerte. Muchas personas eran quizás llevadas a calabozos o cárceles y eran encerrados, pero en la cruz morían todos aquellos que por dictamen eran condenados a muerte. No sé cómo sería esa situación en ese tiempo, de qué castigos llevarían, si realmente era como aquí, que lo meten 3 días en la cárcel y luego lo sacan. No sé cómo sería esa situación. Lo cierto es que quien moría en una cruz era porque ya le habían dado esa pena de muerte. El que era colgado en una cruz, perdón, ya tenía pena de muerte. De ahí no se bajaba, sino el cuerpo ya muerto. Y fue lo que el Señor Jesús le ocurrió en esa cruz. Su cuerpo fue bajado muerto del madero. La Biblia dice que un tal José de Arimatea, un hombre rico, lo pidió el cuerpo y lo bajó y lo puso en una tumba nueva que ni siquiera se había estrenado. Y ahí pusieron el cuerpo del Señor. Y al tercer día dice la Biblia que Él resucitó. La piedra que estaba colocada allí en esa tumba fue removida por el Señor y Jesús resucitó. Se levantó de entre los muertos. La cruz es una imagen que el Señor Jesús usa en esta ocasión para preparar a sus discípulos para la muerte misma que ellos iban a tener por causa de Cristo. De hecho, hablábamos de que Pedro parece ser que murió en una cruz, pero no así con su cabeza normal hacia arriba, sino hacia abajo. Pero también el Señor hablaba o usaba esta expresión para hablarle a los discípulos de que debían de considerarse inclusive muertos ya. Mientras vivían todavía, deberían de considerarse muertos a sí mismos, en el sentido de ya saber o entender que no eran para este mundo, o debían de considerarse ya muertos con respecto a sí mismos y con respecto a este mundo. Y esas palabras siguen vigentes para usted y para mí. Las habló Jesús y Mateo las escribió en su evangelio. Y lógicamente sabemos que los hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Así que Jesús las habló, Mateo quizás las recordaría, muchas cosas recordaría, pero el Espíritu Santo fue el que llevó a los autores de la Biblia, los que escribieron la Biblia, los llevó a escribir lo necesario.
Juan dijo inclusive que hubiesen faltado libros para escribir las tantas cosas que Jesús pudo haber hecho. Pero se escribieron las necesarias para nosotros, para que creyéramos en Él. Así que lo que está aquí escrito es lo necesario. Moisés también habló diciendo que las cosas reveladas le pertenecen a los hijos de Dios. Pero hay cosas ocultas que le pertenecen solamente a Dios. Y quizá hoy en día podamos hacernos muchas preguntas acerca de esto. Pero creo que Pablo hablaba refiriéndose a esto cuando dijo: ahora vemos oscuramente como en un espejo, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Tal parece que Pablo conocía mucho. De hecho, Dios le puso un aguijón en su carne para que la grandeza de sus revelaciones no le exaltara. Pero ese mismo Pablo dijo que llegaría el tiempo en que, estando ya en la presencia de Dios, conoceríamos cómo fuimos conocidos. Y creo que esto nos da a entender de que hay muchas cosas que para nosotros quizá como hijos están ocultas hoy. Pero hay unas cosas que están reveladas y están ahí en la Biblia. Y están muy claras. Y es para que las vivamos y comprendamos qué es lo que el Señor nos ha concedido. Inclusive, aparte de que nos ha dado la letra, nos ha dado su palabra escrita, y se encargó de que ella estuviera escrita porque usó hombres para escribirla, nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que nos ha sido dado para que nosotros podamos entender y comprender las cosas que nos han sido concedidas. O sea, Él nos da a comprender las cosas que están escritas en su palabra, y para que las entendamos. Y una de las cosas que debemos de entender por la guía del Espíritu Santo, porque para eso nos ha sido dado el Espíritu de Dios, es comprender la intención del Señor cuando habló de esta manera, cuando usó esta imagen de la cruz. Quizá alguien pueda comprender que quizá hay que coger una cruz literalmente, echársela al hombro y andar con ella para arriba y para abajo. Pero en realidad es una imagen que usa el Señor para hablarnos del hecho de morir a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad, para que se haga entonces la voluntad del Padre, como Jesús enseñó a orar a aquellos discípulos que le preguntaron y le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús, dentro de esa oración, les dijo a ellos que orarían diciendo o pidiendo al Padre: Señor, que se haga su voluntad, mas no la mía. Y eso de alguna manera significa morir o tomar la cruz. Yo voy a hablar de 5 puntos acerca de lo que significa, lo que puede significar tomar nuestra cruz. He dicho que tomar nuestra cruz, que tomar la cruz significa considerarse muerto respecto a sí mismo y del mundo. Y eso es una definición quizá de manera general, pero a lo mejor sea necesario poder ir a aspectos particulares de lo que puede significar el hecho de que yo me niegue, me considere muerto respecto de mí mismo y del mundo. Porque quizá a veces vivimos situaciones en este mundo en la que no nos negamos, o alguna persona escuchando de esto, de tomar su cruz y seguir al Señor para ser digno de Él, no comprende realmente de qué está hablando, de qué circunstancias, de qué cosas que puedan ocurrir en algún momento en mi vida yo debo apercibirme para saber que a eso se está refiriendo el Señor, y entonces lo pueda asumir porque lo comprendo. Número 1, ¿qué significa en realidad tomar nuestra cruz? Significa elegir los caminos que pueden ser dolorosos o de alto costo. Tomar la cruz, hermano, significa que usted y yo elijamos en medio de este mundo los caminos que pueden ser muy dolorosos o los caminos que puedan ser de alto costo para nosotros.
Y digo elegir porque quizá en medio de la cristiandad de hoy en día, muchos no eligen ese camino, sino que eligen el camino más suave y más rápido. Elegimos el camino más fácil. Y entonces, en lugar de pagar el precio, por decirlo así, o soportar la prueba, la dificultad, la situación dolorosa, elegimos más bien no pasar por ello y más bien suavizar el asunto. Y entonces, para que no pasemos por esos caminos dolorosos o de alto costo, nos escapamos por la tangente y entonces hacemos las cosas a nuestra manera con tal de no pagar el precio o que no suframos esto o que no paguemos ese alto costo. El diablo quiso reconvenir al Señor y fíjese por boca de quién lo hizo, de uno de sus mismos elegidos, Pedro. Pedro fue elegido por Dios. Sin embargo, ese elegido se dejó usar por el diablo. Y quería reconvenirlo. Creo que a esas alturas ya el mismo Pedro sabía que él era el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no se lo había hablado ningún ser humano, ningún hombre. El mismo Padre se lo había revelado, así como el Padre se lo ha revelado a usted y a mí, si es que creemos que Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Pero es muy fácil, hermano, elegir muchas veces el camino más rápido. Y eligiendo el camino más rápido, entonces pecamos. Si Jesús hubiese hecho caso a Pedro, imagínense, pues hubiese pecado. Porque la voluntad del Padre es que Él pasara ese camino de la cruz, Él sufriera el dolor. Era que Él viniera y soportara el alto costo de estar en medio de nosotros los seres humanos, en medio del pecado de los seres humanos, donde fue vituperado, donde fue golpeado, donde fue maltratado verbalmente, físicamente, porque quizá la Biblia no es explícita en hablar cómo verbalmente le pudieron ofender al Señor, pero no sabemos cómo pudieron haberlo ofendido verbalmente. Lo cierto es que debieron haberlo hecho los hombres en aquel tiempo, como quizá lo hacen con nosotros en algún momento, alguien, porque somos cristianos y nos tratan con palabras de alto calibre, ese cristiano no sé qué, si sé cuándo. Yo creo que de ahí no nos puede bajar mucha gente que nos odie, que odie el evangelio y que odie a un cristiano. Imagínense a Jesús, la luz misma. Si la misma presencia de Dios hizo temblar a aquella legión que estaba dentro de ese hombre y se turbaron dentro. Entonces, imagínense la presencia de Jesús en medio de este mundo, a cuántos no turbó, cuántos demonios no alborotó en la gente. Y cómo pudieron haber hablado o reaccionado frente a la verdad. Pero muchos creyeron y reaccionaron con un corazón arrepentido, como Pedro. No obstante, Pedro quería reconvenirlo. Señor, no sigas ese camino doloroso, no sigas ese alto costo, no te ocurra. Pues hermano, Él nos da el ejemplo, humanamente hablando, porque Él fue hombre, se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Y nos da ejemplo como hombre de hacer la voluntad de Dios, aunque esto fuera doloroso o le costara tuviera un alto costo. Y por eso quizá el Señor dijo: mas no se haga lo que yo quiera, sino lo que usted quiere, hágase su voluntad.
En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo hablando algo concerniente a esto, considero yo. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios. Y no solo esto, sino que también, fíjese lo que dice Pablo, no solo esto, o sea, no me glorío solamente de que el Señor me ha salvado, me ha justificado, me ha dado la paz, me ha limpiado de pecado, que el Señor me ha dado la fe y su gracia me ha abrazado y me ha dado la esperanza de la vida eterna, me gozo, aleluya. Dice Pablo, yo no solamente me gozo de eso, también me gozo o me glorío en las tribulaciones, también me gozo en las presiones, sabiendo que esa tribulación, esas presiones de la vida producen en mí paciencia, para esperar en Dios sabiendo que Él es fiel. Y en medio de esas presiones, de esas tribulaciones, Dios está al tanto. Como en el desierto ocurrió, que fue llevado al desierto el pueblo de Israel para ser probado, pero ellos no soportaron, no confiaron en que en medio de esa prueba, de esa presión que Dios los estaba llevando, de esa aflicción, Dios estaba en control. Y ellos decían, mejor volver otra vez a Egipto. Y ese es quizá el camino que muchos eligen. Y a lo mejor no han tomado la cruz. Cuando eligen esto y se van, se devuelven al mundo. Como pretendían aquellos que estaban en el desierto volver otra vez a Egipto. Ay, si estuviéramos en Egipto no estaríamos aquí, aguantando hambre, pasando esta aflicción. La Biblia dice que la generación que salió de Egipto cayó en el desierto. Quizás si habláramos de si tomaron una cruz o tomaron la cruz como en esta ocasión Jesús lo habló, quizás diríamos que esos que cayeron en el desierto no tomaron la cruz. Y la nueva generación quizás sí. Y por eso entró. Quizá pudiéramos decirlo de esa manera. Entró a esa tierra, porque era una tierra, ¿no es cierto? Y la paciencia, versículo 4, produce prueba, y la prueba produce esperanza. He escuchado decir de gente que dice, Señor, dame paciencia. Y quizá pedirle a Dios que me dé paciencia, ese es pedirle que me ponga a prueba. Quizá lo pudiéramos pensar así porque dice, y la paciencia produce prueba. Si usted le dice, Señor, dame paciencia, pues Dios va a tener que probarte para que la paciencia aflore. Porque ¿cómo tener paciencia si no hay pruebas? Y eso es algo que tenemos que comprender, que entender. El creyente debe entenderlo. Si estoy en una prueba, Dios está haciendo algo conmigo. Dios está haciendo que aflore el fruto. Que mengue mi carne, que mengue mi parte carnal, mi propia voluntad, para que sea el fruto del Espíritu y que aflore en mi vida. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos defrauda la esperanza? Porque la esperanza es viva, como dijo Pedro por allá en una de sus cartas. Porque la esperanza está puesta en Cristo y Cristo vive. Y porque esa esperanza significa que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de esa esperanza que está
preparada para nosotros, que ya podemos vivirla, ya la tenemos presente, pero que será consumada en el tiempo cuando estemos en su presencia. No nos defrauda, no va a fallar para nosotros porque Dios nos aseguró, dándonos el Espíritu Santo en nuestros corazones, derramándolo en nuestros corazones, para que podamos vivir la esperanza de la gloria de Dios. Entonces fíjese, Pablo dice, no solo de esto, de haber sido justificados, de tener paz con Dios, de la fe que tenemos ahora, que somos cristianos, que estamos en la gracia de Dios, en la bondad de la misericordia de Dios, sino que cuando llega el tiempo malo, cuando llega el tiempo de las tribulaciones y las presiones, yo estoy allí. Y no elijo escaparme de esto, sino que más bien tomo mi cruz, tengo mi cruz, mi propia cruz, para negarme a elegir otros caminos y no pasar por las presiones, por las tribulaciones, las pruebas que en este mundo pueda pasar, y que de antemano Jesús nos dijo que pasaríamos por muchas aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. O sea que un verdadero creyente que tiene su cruz a cuesta, y lo que significa esto es que ha muerto para sí mismo y ahora vive para Dios, ese asume, hermano, caminar, andar, avanzar sin importar las circunstancias que puedan estar sucediendo. Prosigue a la meta, al supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Pablo también lo dijo, ahí hablando a los corintios. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 7, dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros, que estamos, escuche, estamos, y es lo que dice Pablo, está hablando de su presente, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, pero no estamos desesperados, somos perseguidos, pero no nos ha desamparado el Señor, estamos derribados, pero no nos han destruido. Job fue derribado, ¿no? Pero no fue destruido. El Señor le dijo al diablo: su vida es mía, no la toques, no la puedes tocar. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros no vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Eso es la cruz. Muertos a nosotros mismos, muertos a este mundo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ese versículo, el versículo 10, 2 Corintios 4, 10, dice: donde quiera que vamos, en la palabra de Dios para todos, se la voy a leer, donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo o en nuestro ser. Allí el cuerpo es nuestra vida, toda nuestra vida, todo lo que somos. La Dios habla hoy, dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Amén.
En la Nueva Traducción Viviente dice: mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. La Biblia libre: en nuestro cuerpo siempre participamos de la muerte de Jesús, para así también poder demostrar la vida de Jesús en nuestros cuerpos. Amén. En nuestros cuerpos. Gloriarse, la palabra que usó Pablo allí, el gloriarse de los creyentes no se limita, hermanos, solamente a una perspectiva divina, como hablábamos ahora. La fe, la justificación, la esperanza que nos espera, que está en el cielo, sino que también tiene que ver con opresiones. Una razón de gloria y alabanza para los creyentes. Porque yo creo que Dios nos da alabanza. Nuestra alabanza viene de Dios cuando Dios ve eso en nosotros y se complace en ver que somos hijos, que pasamos por eso, lo entendemos, lo comprendemos y pasamos por eso porque está claro en nosotros y porque amamos al Señor y porque el motivo de buscar a Dios no es por otra cosa más que por su amor. Y por eso, por amor a Él, lo soportamos todo. Amén, amén. Número 2. Tomar nuestra cruz significa decir no a los deseos del corazón y atender al deseo del espíritu. Decir no a los deseos del corazón. Hemos leído y hemos pasado muchas veces por la escritura que está ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, y dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Note usted, hermano, que dice: no satisfagan los deseos de la carne. El cristiano puede llegar a este punto de satisfacer los deseos de su carne, que siempre está allí. Esta es la verdadera lucha espiritual que realmente quizá nosotros tenemos a diario. La guerra espiritual, la lucha espiritual es principalmente esa. Satanás está allí para tentarnos. Hay un león rugiente buscando a quien devorar. Potestades, principados están presentes. Y ellos están trabajando continuamente para coger e impulsar esa carne en la cual todavía estamos nosotros. Pero nosotros ya no andamos en la carne, ya no militamos en la carne, porque Dios nos ha dado la capacidad de poder vivir la vida de Él. Él nos ha dispuesto el espíritu. Hay una disposición interior que Dios vino a hacer en nosotros. Nos dio un nuevo corazón, nos dio su Espíritu Santo. Y la Biblia dice: si desechamos la santidad de Dios, no desechamos a ningún hombre, sino que desechamos a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12 en adelante. Es responsabilidad de cada uno, hermano, tomar su cruz. Pero parece que a veces le echamos la cruz a cuestas al pastor o al líder o al esposo o a la esposa. Y es responsabilidad de que cada uno tome su cruz y le siga al Señor. El hijo tome su cruz, el padre tome su cruz, el esposo tome su cruz, la esposa tome su cruz. ¿Me están escuchando esta mañana? ¿Me oyen los hijos? Están llamados a cargar su cruz. Aquellos hijos que tienen el papá que es pastor: no, mi papá se echa la cruz encima y pues
allá voy a entrar porque, Señor, vea, yo soy el hijo del que está allá, que acabó de entrar. Que usted le dijo buen siervo y fiel, entra. ¿No? Cada quien es responsable. O el hijo que se consagra y entonces, ve, Señor, ahí está mi hijo que él... No, hermano. La cruz a cuesta de cada quien. Lo que quiere decir o lo que está indicando el Señor es la negación de su propia vida, sus emociones, pasiones, sentimientos. Ay, es que me da mucha rabia y es que no sé qué, y es que acá, y es que no lo puedo ni ver, porque así hay cristianos, hermano, es que no puedo ni verlo, es que no lo soporto. Trépese esa cruz más encima, mijo. Trépesela bien. Porque la Biblia dice que soportemos. Porque Jesús nos soportó a nosotros. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí estaban los que le escupieron la cara, le pegaron, le maltrataron, los que lo trataron verbalmente mal. Él no devolvió mal por mal. A lo que maldijeron no lo maldijo. Todo se lo dejó a aquel que toma en cuenta todas las cosas. Dice, no devuelvas mal por mal. No te saludan, salude. Si te dejan con la mano estirada, pues vuelvo y la guardo. Ay, que me está dando como rabia, cuélguese bien la cruz. Cuélguesela bien. Porque la cruz significa paciencia, templanza, soportar. Problema del hermano que no me quiere saludar, que me odia. Quizá ni conoce a Dios. Porque una evidencia de ser de Dios y nacido de nuevo es que ama a su hermano, aun a los difíciles de soportar. ¿No me lo soporto yo a ustedes? Gracias a la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Si por mí fuera, ya había salido corriendo, como Moisés dijo un día, no, Señor, ya sabe que ahí le dejo su pueblo. Por poco ya me matan. Pero les amo y por eso sigo aquí. Y me esfuerzo en predicar de la manera más clara que pueda. Y creo que no predico locuras. Por lo menos eso creo. La única locura que predico es la locura del Evangelio, que los lleva a ustedes y a mí a vida eterna. Debemos silenciar las distracciones a nuestro alrededor para enfocarnos en la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que dice allí. Andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne están alrededor de nosotros. Siléncielo, apáguelos. Niéguese. Jesús lo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse es tomar la cruz y morir a la carne, que está allí. La carne está allí presente, la carne quiere odiar, no quiere saludar, la carne quiere envidiar, la carne quiere cargarse, la carne quiere chismosear, quiere pleitear. La carne le ve los errores a muchos, pero no se los mira a sí mismo. La carne quiere entender lo que quiere entender, pero no quiere asumir lo que Dios le da a entender por el Espíritu y que se revela en su palabra. Hay mucho chisme hoy en día en la iglesia, en esta, en la de allá, en la del sur, en la del norte, donde quiera que esté. Chismosos por doquier. Divisionistas por doquier. Algunos me miran feo, ¿no? Pero pues la verdad.
Cada quien examine su camino. Haga algo para eso. Pero el chisme está a flor de piel en la iglesia del Señor, hermano. Y no hablo simplemente de esta, de muchas. El orgullo, la vanagloria, está a flor de piel. Y yo soy el primero que debo examinarme. La iglesia hoy en día no tiene misericordia. Hoy en día no tenemos misericordia los unos a los otros. ¿Sí? Por cualquier cosa ya nos estamos condenando, hermano. Misericordia no es alcahuetería. No, porque Jesús no lo fue, pero Él fue misericordioso, compasivo. Dios fue compasivo y misericordioso con nosotros. No dejó su justicia de un lado. Nunca Dios ha dejado su justicia. No, la justicia siempre ha estado allí, pero la misericordia también ha estado allí. En la cruz, sabiamente Dios obró la justicia y obró la misericordia en un sacrificio. Y el Espíritu es el que nos pone en ese orden a nosotros. Porque Él se ofreció allí por el Espíritu Santo. Y allí obró la justicia y la misericordia. Y ese Espíritu que estaba en Él nos ha sido dado también a nosotros para que aprendamos a vivir la justicia y la misericordia también. Y clamo a Dios que me ayude con eso. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El Señor dijo: yo Jehová lo conozco. Dios conoce su corazón y mi corazón. Y es una frase que comúnmente la usamos. Dios conoce mi corazón, hermano. Y sí, es verdad. Nosotros podemos tener la certeza de que tenemos una conciencia tranquila. Pablo dijo: yo de nada tengo mala conciencia. Él estaba tranquilo. Sin embargo, él dijo que él no se fiaba de sí mismo. Porque él mismo con su carne también pecaba. Y dijo de sí mismo: miserable de mí. Pero uno sabe hasta qué punto su conciencia está bien. El asunto es que qué difícil es reconocer nuestros propios errores. Y por eso David, un hombre que Dios mismo llamó un hombre conforme al corazón de Dios, él mismo dijo: Señor, dame un corazón nuevo, pon un corazón recto dentro de mí, líbrame de las soberbias, líbrame de las soberbias. No se duerma, veo gente durmiendo, ¿no? Échese agüita así. Sí, no se duerma. Yo me acosté anoche como a la 1:30 de la mañana y a las 5 estaba abriendo los ojos. Y aquí estoy. Despierta, porque esto que está escuchando es importante. ¿Amén o no amén? Perdónenme, hermanos, si veo por ahí gente llamándome, pero despierte, vaya y échese agua, hermano. No deje que el diablo lo... Yo hablo eso porque a mí también me pasó. Yo también me senté allá, yo también comencé así. Y yo me levanté, fui, me eché agüita, hermano. Me pegué mi par de... Porque es que yo necesito escuchar esto. ¿Ve? Yo necesito oírlo. Y si se enoja, hermano, agárrese bien esa cruz, móntesela bien encima. ¿Para qué? A usted le parece jocoso lo que le estoy diciendo, pero es verdad. Es verdad. El corazón se refiere, hermano, a la mente. Y sabe que ahí donde está la verdadera lucha, la mente. Porque en la mente están todos esos pensamientos. Ahí pensamos de una manera, pensamos
Ahora mismo puede haber una lucha en la mente de muchos escuchando este mensaje o escuchándome hablar como estoy hablando. Porque a lo mejor muchos dirán, me está echando sátiras el pastor, me está diciendo aquello. No, hermano, yo estoy predicando la palabra. Entonces pelee con este libro, porque este libro dice, no sea chismoso, deje la gritería, no sea malicioso, no diga malas palabras, no sea perezoso, ame a su hermano, sopórtelo. O sea, tendrá que pelear usted con Dios, porque eso está escrito en la Biblia. No seas idólatra, no seas hombre de contiendas, ni de celos, ni de pleitos, ni de divisiones, ni de envidias, ni de herejías, ni de lujuria. Y pues por lo menos yo creo que aquí no predico herejías, ¿no? ¿O sí? Pues yo no me las sé todas, me puedo equivocar, pero yo herejías no predico. Por lo menos yo eso es lo que yo tengo como convicción. Si le parece que predico herejías, entonces usted puede buscar el lugar donde mejor le parezca. Perdóneme que le hable esto, hermano, pero yo tengo que hablar esas cosas. No es la primera vez que a mí me tildan de hereje. En una iglesia donde verdaderamente predicaban herejías, prediqué de santidad y llamé a la gente a la santidad, a buscar a Dios, a consagrarse a Dios, y dijeron que era hereje. Porque solamente querían escuchar, veo carros cayendo, veo oro en polvo, casas, beca, pacte por la unción, pacte por la sanidad. Pero cuando vino este servidor, en la ignorancia que todavía tengo de muchas cosas, prediqué, santifíquese, hermano, niéguese. Entonces fui tildado de hereje. Qué responsabilidad la que tenemos los pastores. Pero los pastores no somos Dios para cambiar el corazón a ustedes. Dios se cansó con Israel de decirle una y otra vez, hasta que ya dijo ya. Y no fueron meses, hermano. Fueron años. Con Judá fueron años, con Israel fueron años. Hasta que dijo ya no más. Y los oprimió. Le mandó a los babilonios, hermano, y castigo vino por la dureza del corazón. ¿Ve? Fue el mal pastor Moisés porque no metió en la tierra prometida a todos los que sacó de Egipto, Dios, por mano de Moisés. Entonces, Moisés no fue buen pastor entonces. De hecho, Moisés es llamado el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, fíjese lo que le pasó a Moisés. No entró a la tierra por causa de que se dejó llevar por la presión, el enojo, y le pegó a la roca. Y esa roca era Cristo. El corazón se refiere a la mente. La mente es la fuente de los pensamientos. Y Pablo, hablando a los filipenses, habló de los pensamientos. Y les dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro y amable, todo lo que sea de buen nombre, y si hay alguna virtud en alguna cosa, si algo es digno de alabanza, piensen en eso. Si algo es digno de alabanza, piensen en eso. Si algo es puro, es verdadero, piensen en eso. Si algo verdaderamente es honesto, piensen en esto. Si algo es justo, piensen en eso. Si hoy algo de lo que he dicho yo es justo, es honesto, es digno de alabanza, piense en eso. Y si no, pues entonces no lo piense. Pero creo que hablo de los pensamientos de Dios. Por lo menos así lo creo yo.
Y yo creo que a mí me edifica lo que estoy hablando. Porque yo me estoy escuchando a través de los parlantes. Hermano, la iglesia está en tiempos de no jugar más a ser cristianos. Estamos en tiempos de no jugar a tantas cosas. Estamos en tiempos de esforzarnos un poco y ir a la palabra para ver qué dice la palabra y poder lograr entender lo que Dios nos dice y que el Espíritu Santo nos ayude. Yo me equivoqué muchas veces. A mí me predicaron un evangelio de alguna manera errado. No del todo, porque a mí me atrajo fue Cristo, no la iglesia. Inclusive me dijeron que yo no servía. Me dijo un líder una vez, usted no sirve. Y yo le dije, no le serviré a usted, líder. Pero si yo estoy aquí congregándome y leyendo esta Biblia y con esta Biblia en la mano, buscando a Dios, créalo que yo no estoy aquí por mi propio mérito, porque yo no estaba buscando a Dios. Pero tal parece que yo sí le sirvo a Dios porque estoy aquí. De lo contrario estaría revolcándome en mi pecado como estaba hace unos meses antes. Entonces a usted no le podré servir, pero yo creo que a Dios sí. Y desde allí, hermano, no volví a G12, porque era una iglesia que estaba manejando el G12. No volví a involucrarme en G12 ni nada de eso. Simplemente me congregaba, buscaba al Señor en oración, luchaba con mi carne, leía la Biblia, desafortunadamente quizá mal entendida, porque uno escucha lo que le dice su pastor y a lo mejor muchas veces dijo amén, amén, amén. Y como así lo enseñaron, entonces así uno se vino, en esa línea se vino. Y a veces uno mirando en la Biblia que algo no era como quizás decían, sin embargo uno decía, no, pues sigamos así porque pues este debe tener razón, porque es el pastor. Pero llegado el tiempo, Dios nos ordena. Dios nos ordena el camino. Y es un proceso. Resplandor está en un proceso de aprender, de desaprender algunas cosas para aprenderlas correctamente. El cambio es un proceso. Vamos a cambiar de la noche a la mañana muchas cosas. Hay muchas cosas aquí que usted todavía quizá pueda escucharlo. Yo he escuchado a veces hermanos predicando y orando bien hasta que de repente, ¡pum!, se descacharon. Y yo por eso no puedo tildar a nadie. Sí. De pronto alguien podrá venir a orar aquí un día, de pronto viene José, un martes. Me cubro con la sangre de Cristo y cubro la iglesia y luego sigue orando. ¿Nos cubrimos con la sangre de Cristo, hermano, o la sangre de Cristo qué hace? ¿A eso? ¿Para eso es? Cubro ese atril con la sangre de Cristo. Cubro mi celular para que no me lo roben ahora que salga. ¿Para eso es la sangre? Y sin embargo, quizá en una oración a alguien se le pueda chispotear. Pero lo importante es que verdaderamente esté claro, porque si para usted no está claro que la sangre de Cristo no es para cubrir el carro, la finca y eso, y si usted aún quiere seguir pensando lo mismo, pues entonces ya es su problema. Y si sigue con ese problema, pues entonces yo no podré ponerlo a orar aquí entonces. Pero lo que yo espero que por lo menos líderes aquí que debieran de ser un poco más maduros, perdóneme hermano que le diga a usted, pero no sé, porque uno espera que un líder, por lo menos un servidor, sea maduro y se preocupe por conocer y tratar de orar de la manera correcta. Quizás hasta yo mismo me he equivocado aquí orando, pero creo que pienso que por eso el Señor no me va a echar. Estoy aprendiendo, estoy desaprendiendo también. Y para esas cosas es importante que cada quien se eche la cruz encima y se asegure de tenerla cargando.
para que ya no juzgue por juzgar, sino que juzgue con justo juicio. Les amo en el amor del Señor, hermano, porque ustedes son mis hermanos en la fe. Yo para amarle a usted no necesito estar lamboneándole, ni abrazándole, ni estarle dando regalos y eso, no. Si usted quiere que yo lo ame, no trate de ganarse mi amor de esa manera, dándome cosas. Mejor no me las dé. Créalo. Si me va a dar algo, hágalo porque quizás Dios le guíe, le enseñe, no sé, Dios le diga, vea, el pastor está como apretadito, entonces le voy a bendecir con esto. Pero no trate de congraciarse conmigo regalándome cosas. Recuerde que el corazón de nosotros es engañoso y por eso no podemos fiarnos en nuestro corazón. Ni yo tampoco hacerlo con usted. Estamos en esta tierra en una escuela. La graduación va a ser allá arriba. Pero en esta escuela hay exámenes y hay que pasarlos. Hay pruebas. Dios nos hace exámenes, Dios nos prueba. Y nos prueba una y otra vez y otra vez y otra vez. Porque mientras estamos en esta tierra, aunque somos hijos de Dios, si somos elegidos, llamados verdaderamente, porque en la iglesia de hoy, en este mundo, hay mucha gente que parece ser y no es. Jesús lo dijo, entre nosotros estaban, pero no eran de nosotros. La pregunta es, ¿usted es? Es la pregunta que tenemos que hacernos, quizá como Judas la hizo. ¿Seré yo maestro? Pablo habla de probarnos si estamos en la fe realmente o no. Hermano, esas cosas que le estoy diciendo a lo mejor le parezcan muy duras. De pronto diga, el pastor está enojado, el pastor ya nos está echando. Piénselo como quiera, hermano. Pero la Biblia dice, pruébense si verdaderamente están en la fe, en la verdadera fe. ¿Y qué significa estar en la verdadera fe? Es muy amplio esa palabra. Esa frase es muy amplia. No habla simplemente de creer, porque Satanás también cree. Pero Satanás no camina en justicia, en santidad. Satanás no camina en prudencia, en sabiduría. Satanás no camina en misericordia y compasión, en amor. Y él cree. El asunto no es simplemente creer, es confiar en todo lo que dice el Señor. Y el Señor dice, perdónense, sopórtense, ayúdense, levántense, impúlsense unos a otros, exhórtense, ténganse paciencia, enséñense unos a otros. De lo contrario, entonces, lo que hacemos es mordernos, como dijo Pablo a los Gálatas. Mantienen mordiéndose, hermano. No, ¿por qué más bien no hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos? Ya no miren más la paja que hay en su hermano, en el ojo de su hermano. Miremos la viga que hay en cada uno de nosotros primero. Hagamos mejor eso. Yo voy a terminar allí. Quedé en el segundo punto, quedan 3. Tenía la intención de terminar los 5 puntos, pero mire, no se pudo. Póngase sobre sus pies, hermano. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es que